Hola, bienvenidos queridos hermanos, una vez más a su estudio bíblico. El día de hoy estaremos estudiando la sexta parte de los hijos de Dios, ángeles caídos, los gigantes que son los Nefilim. Suscríbase al canal Jesús Viene Ya para que reciba todos los fines de semana estudios bíblicos. El día de hoy estaremos estudiando la continuación de los hijos de Dios, los ángeles caídos y los gigantes Nefilim. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por la noche que acabo de llegar. Señor, te pedimos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos sabiduría, entendimiento, conocimiento de tu palabra y también el discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor, a entender tu palabra, Señor, porque nosotros sabemos que tu palabra es muy profunda, Señor. Nosotros sabemos y entendemos, Señor, que tu palabra es un tesoro muy precioso, Señor. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que nos escuchan en este momento, que entiendan, Señor, que lo real no es ahorita en lo terrenal, sino en lo espiritual, Señor, donde tú estás, Señor. Danos sabiduría, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos el entendimiento y ábranos los oídos espirituales para poder entender tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando, vamos a hacer un pequeño recuento. Los hijos de Dios según las fuentes antiguas. La interpretación de los padres de la iglesia de Antenágoras en el año 177 después de Cristo, y también la interpretación del padre de la iglesia Comodiano 240 después de Cristo. También estuvimos estudiando los textos judíos, prenuevo testamentario, las fuentes judías, la historia de los patriarcas, Filo, el Targumín arameo del Pentateuco, Josefo y otros. Y también el apócrifo de Génesis. En el libro de Daniel también estuvimos estudiando lo que fueron el capítulo 4, versículo 13, 17 y 23, que ahí nos resalta por medio del Espíritu Santo los vigilantes, que son ángeles. El libro de Enoc. Entonces, por favor, queridos hermanos, necesitamos que presten muy bien, mucha atención, que vamos a seguir la continuación de este estudio. Este estudio es para que ustedes entiendan, queridos hermanos, que es lo importante de este estudio, que ustedes entiendan que nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. O sea que nosotros somos seres tripartitos. Amén. Amén. En el libro de Enoc, que estábamos estudiando la semana pasada, voy a leerlo y lo voy a volver a resaltar. Este manuscrito fue encontrado en el año 1773 por un explorador escocés llamado James Bruce, a la lejanía de Etiopía, o sea, iglesia de Etiopía, con letras de arameo y hebreo. Y en el año 1821 fue traducido por el doctor Richard Lawrence, un profesor de hebreo de Oxford. Produjo la primera traducción. Este libro habla sobre los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Los ángeles caídos. Después de la expulsión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles del cielo, y se fueron con él por su libre escogimiento del bien o el mal, o sea, el libre albedrío, santidad o pecado. Aquí es muy importante que este libro fue encontrado en el año de 1773. Es muy importante resaltar este punto. Pero nosotros entendemos que en el año 1948, o sea, más tarde en el principio del siglo XX,
se descubrieron algunos fragmentos del texto. ¿De qué? Del libro de Enoc, en griego, y finalmente en los rollos del Mar Muerto aparecieron 7 ejemplares en lengua aramea, aunque todos ellos incompletos. O sea que es importante el libro de Enoc. Ya sabemos que el libro de Enoc nos resalta en la Biblia, en la palabra de Dios. Queridos hermanos, quiero que ustedes me acompañen. Abran sus Biblias al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo nos está resaltando por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo habló dentro de él y por eso él hizo esta escritura. Aquí el apóstol Pablo nos está indicando que para el hombre natural, o sea, para los hombres que en este momento nos están escuchando, hombres y mujeres, que estamos haciendo este estudio bíblico y no entienden, no se preocupe, porque aquí el apóstol Pablo nos está resaltando que para el hombre natural, o sea, las personas que todavía no están en el estudio bíblico o no están en santidad, qué pena decirlo así, están en santidad, no entienden la palabra de Dios, para nosotros o para las personas que no entienden, son locura. Amén. Y también nos indica en el libro de Juan, queridos hermanos, ¿me acompañan? Libro de Juan, capítulo 3. Me dicen amén cuando lo tengan. Juan capítulo 3, versículo 12. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo. Aquí en el libro de Juan capítulo 3, versículo 12, dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que aquí nos está resaltando el Espíritu Santo, que los hombres naturales no van a entender las cosas terrenales, ni mucho menos las celestiales. Por eso es importante recalcar que donde nosotros estamos ahorita viviendo, ¿sí?, en este planeta, ustedes no tienen que, pues, ustedes piensan que lo real es lo terrenal, y no lo es. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está resaltando que es lo más real es lo celestial, o sea, lo espiritual. Amén. Amén. Tenemos que tener en cuenta esos dos, el Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 y Juan capítulo 3 versículo 12. Amén. En el libro de Enoc, en el capítulo 15, nosotros hablamos la semana pasada sobre la oración de los guardianes, que es rechazada. ¿Los guardianes quiénes son? ¿Quiénes son? Los vigilantes, los ángeles caídos. En el capítulo 15, versículo 1, nos dice en el libro de Enoc: y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Versículo 2. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos, a vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. O sea que aquí nos está resaltando que Dios le estaba diciendo a Enoc, ¿sí?, que él no tenía que interceder por los ángeles,
Al contrario, los ángeles tenían que interceder ¿por quién? Por el hombre. Pero aquí fue lo contrario. Ahora la pregunta, ¿por qué hicieron lo contrario? Porque ellos habían pecado ante los ojos de Dios. En el versículo 3, ¿por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres, profanado a vosotros mismos, con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. O sea que aquí en el versículo 3 nos está resaltando nuevamente que los hijos de Dios o los ángeles tuvieron relación sexual con las mujeres, engendrando así gigantes, engendrando así Nefilín. En el versículo 4, vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre, habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. O sea que es muy importante acá resaltar este capítulo en el libro de Enoc. Aquí nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, está haciendo entender al profeta Enoc sobre la situación de los ángeles. Está explicando cómo fue lo que sucedió, ¿sí? Y el motivo por el cual Dios no los vuelve a recibir al reino de los cielos. En cuanto a vosotros, o sea, los ángeles caídos o los hijos de Dios que aparecen en el capítulo de Génesis 6, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. O sea, que los ángeles primero eran ¿qué? Espirituales. Y ellos tenían una vida eterna. Ellos no morían por todas las generaciones del mundo. Y en el versículo 7, por ello no se os han atribuido mujeres. Aquí Dios resalta este punto. Vuelvo y repito, por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. O sea que es muy importante recalcar, ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, el capítulo de Mateo, capítulo 22, versículo 30, y Lucas, capítulo 20, versículo 35. Ahí nuestro Señor Jesucristo recalca, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ahí está resaltando es a los ángeles caídos, a esos hijos de Dios. Por eso es importante entender la palabra de Dios. No olviden, queridos hermanos, que lo primordial para poder entender las cosas espirituales es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Amén. En el libro de Enoc, capítulo 16, sentencia final para los guardianes, en el versículo 2 dice así: y ahora a los guardianes, o sea, vigilantes, ángeles caídos, que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles, vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. O sea que aquí es importante entender este versículo número 3. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres. Y por ese misterio, ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. En el versículo 4 dice,
Dile pues, no tendréis paz ni perdón para vosotros. O sea que aquí es muy importante ese versículo 3 del capítulo 16 del libro de Enoc. O sea, la pregunta que nosotros en este momento tenemos que hacernos es, ¿cuál es el misterio o ese misterio que endureció el corazón, ¿sí? Por haber comunicado esas cosas a las mujeres y a los hombres? ¿Cuál es ese misterio? Bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Amén. Claro, ese misterio lo dice en la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Más adelante vamos a descubrirlo. Amén. En el libro de Enoc, en el libro de los gigantes, en el capítulo 7, en el primer versículo dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. O sea que aquí es importante que esos jefes, o sea, esos ángeles caídos eran ¿qué? Jefes. Tenemos que entender que esos ángeles caídos eran jefes. Y esos jefes tomaron mujeres. Tomaron mujeres a la fuerza. Pero aquí es importante que comenzaron ellos a entrarse y a contaminarse con ¿quiénes? Con las mujeres. Yo vuelvo y recalco, estamos estudiando Génesis capítulo 6, versículo 2. Los hijos de Dios que aparecen en ese versículo 2. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Ya poco a poco estamos entendiendo por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Y también por medio del libro de Enoc, también por el libro de Jacer, que esos hijos de Dios se contaminaron con ellas, tuvieron relación sexual, pero entendemos que esos hijos de Dios son ángeles caídos. Amén. En el versículo 2, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. O sea que por medio de esa relación entre espiritual y terrenal, nacieron gigantes, nacieron Nefilín. Inclusive en el capítulo del libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4, dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que aquí la palabra de Dios es la verdad absoluta. Aquí nos está recalcando el Espíritu Santo, nos está sobresaltando que por medio de esas relaciones entre ángeles y mujeres, ¿sí? Parieron gigantes, ¿sí? Aquí en el libro en el libro de Enoc, dice que unos 3000 codos de altura. Vamos a ver, a profundizarnos más, o sea, tener una profundidad en este versículo para ver si eran 3000 codos de altura. Amén. Eso lo vamos con el estudio que estamos realizando. En el versículo 3 dice, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Así eran tan grandes esos hombres que ellos ya no podían abastecerlos, o sea, los gigantes. En el versículo 4 dice, entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Aquí los gigantes, ya como ya los hombres no podían abastecerlos, ya los gigantes comenzaron ¿qué?
estar en contra de los humanos para matarlos y devorarlos. O sea, en pocas palabras, esos gigantes comían carne humana. Eran caníbales. Amén. Ahora la pregunta, ¿usted no han escuchado, no sé, en algún tiempo sobre tribus caníbales? Sí. Bueno, aquí vamos a descubrir todas esas cuestiones que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? También por medio del libro de Enoc. En el versículo 5, empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros, y bebían sangre. Yo quiero resaltar este versículo. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Es importante aquí resaltar en el libro de Génesis capítulo 6, ¿sí? Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora entendemos por qué en el libro del Génesis capítulo 6, versículo 7, Dios aquí está diciéndole a Noé, ¿por qué él iba a destruir el hombre? ¿Por qué iba a destruir los pájaros del cielo? ¿Por qué iba a destruir las bestias de la tierra, los reptiles, toda clase de animales? ¿Por qué? Porque pecaron. Ahora lo importante es, ¿por qué quería destruirlos Dios? Porque tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? Contra los animales. O sea, que en esa época existía la zoofilia. ¿Será que en el fin de los tiempos, que ya estamos en el fin de los tiempos, los hombres, hay unos hombres, también hay naciones que ya han autorizado eso, que ya están autorizados para tener zoofilia, o sea, con los animales? ¿Será que eso no es un castigo para esa nación? Amén. Entonces, en el versículo 6, en el libro de Enoc, entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Eso lo pueden encontrar en la página 20, número 20 del libro de Enoc de los gigantes. Amén. Vamos a averiguar lo que habla en el versículo 2 del capítulo 7 del libro de Enoc de los gigantes. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. 3,000 codos de altura, aunque la cifra de 3,000 codos de altura para estos gigantes de los que habla Enoc ha sido considerada como un error de algún copista de la antigüedad. Se trata de una medida simbólica que indica que ellos dominaban totalmente al mundo, ya que alguien de ese tamaño podría dar pasos de unos 700 metros de distancia, con lo cual da la vuelta al planeta caminando durante un solo día. Esto indicaría que en realidad ellos dominaban el mundo a su antojo y que devoraban completamente el trabajo de los hombres, así como lo registra el libro de Enoc. Los 3,000 codos son representativos y significan que esta raza de gigantes se generalizó tanto por el planeta que crecían como las montañas. El monte Hermón mide cerca de 6,000 codos
y es el lugar donde, según el libro de Enoc, se comprometieron los vigilantes, o sea, los ángeles caídos o los hijos de Dios, que llegaron a nuestro mundo para generar esta descendencia. Si crecían como las montañas, esto indica que eran ellos quienes gobernaban el mundo. En las escrituras, los montes son gobernaciones, los lugares prominentes desde los cuales se determinan los designios de las naciones. Es decir, que estos gigantes nacieron como producto de esa alianza hecha por esos habitantes del cielo, cuyo propósito real no era solo hacerse a las mujeres más hermosas de los hombres, sino manipular al mundo entero para apropiarse de la tierra y de sus recursos. Aún más, al parecer, según Enoc, estos gigantes nacían con esta altura y luego seguían creciendo en la misma proporción. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Ellos representaban los montes más altos. Por esto en Génesis el diluvio se encargó de cubrirlos completamente. Eso yo ahorita lo vamos a averiguar. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a averiguar más adelante, ¿sí?, por medio de nuestro estudio, cuál era el propósito que Dios también había traído el diluvio. Ahora la pregunta, ¿el diluvio era para aquellos hombres impíos? ¿Sí o no? Claro que sí, pero nosotros tenemos que entender que en la época de Noé, ¿sí?, también habían gigantes. Y también tenemos que resaltar que en la época de Noé habían ángeles caídos. Que esos ángeles caídos comenzaron a entrar en las mujeres, y no tan solo en las mujeres, a los hombres también, para que ellos pecaran ante los ojos de Dios. Por eso en el fin de los tiempos tenemos que entender esto. Ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en la última generación. Ahorita vuelven otra vez los ángeles caídos, ¿sí?, a pervertir al hombre. Cada día más las naciones están autorizando los casamientos entre hombre con hombre, mujer con mujer. Hay otras naciones que también están autorizando o legalizando el casamiento con animales, la zoofilia, entre otras cosas más fuertes. Y para el hombre que está en el mundo es normal. ¿Pero por qué? Porque ellos no entienden. Por eso yo los invito, queridos hermanos, los que nos están escuchando, que entendamos las cosas de Dios. Las personas que están ahorita en el mundo ven todas estas cosas y para ellos es normal, pero para Dios no es normal. Para Dios es abominación. Para ante Dios es pecado. Y por eso muy pronto Dios va a venir a regir acá con vara de hierro. Tenemos que entender, queridos hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos. Amén. En el libro de Enoc, capítulo 6, página 19, dice así el libro de Enoc. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Aquí resalta el libro de Enoc que esas hijas de los hombres eran hermosas, eran bonitas. En pocas palabras, eran atractivas. Y los vigilantes, hijos del cielo, o sea, los ángeles caídos, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre todas las hijas de los hombres y engendremos hijos.
Entonces, Shemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. ¿Quién fue el que dijo eso? Shemiasa. Ese es un ángel caído. En el transcurso de nuestro estudio, queridos hermanos, vamos también a averiguar quién es ese ángel caído llamado Shemiasa. Amén. Por ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, o sea, bajo una maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. O sea, en pocas palabras, esos ángeles, entre ellos, hicieron un juramento para cumplir esa misión. O sea, en pocas palabras, a esos ángeles nadie los obligó a hacer esas cosas. Por eso la pregunta que yo me hago a todos ustedes, a mí mismo también: nosotros sabemos qué es el bien y el mal. Ahora la pregunta: ¿será que esos ángeles en esa época, cuando hicieron estas cosas, no sabían cuál era el bien y cuál era el mal? Claro que sí. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una conciencia. Y esa conciencia a veces nos dice, ¿sí? Si yo hago las cosas mal, esa conciencia me dice a mí: no lo haga así, hágalo más bien de tal forma. Y la persona que está en el mundo no entiende que esa conciencia es el Espíritu de Dios, o sea, el soplo de vida. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, de nuestro Dios. Amén. En el libro de Enoc, capítulo 6, entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros, bajo anatema, o sea, bajo maldición. Y eran en total 200. ¿Cuántos eran? 200. Los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición o bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Aquí en el libro de Enoc nos resalta los nombres de esos ángeles, pero estos ángeles son como los más importantes. Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él: Artagof, Ramael, Cocael, Ramael, Daniel, Seel, Barakel, Asael, Armoní, Matrael, Ananel, Satoel, Shansiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yumiel y Yadiel. Estos son los jefes de decena. O sea, en pocas palabras, estos eran los jefes de decena. Aquí sí, realicé una investigación sobre cuál era o dónde estaba ubicado el monte Hermón, donde descendieron esos vigilantes o esos ángeles caídos. El monte Hermón en hebreo significa Hermón, en español pico sobresaliente. La montaña que marca el límite al sur de la región ante el Líbano. Si se trazara una línea desde Damasco hasta Tiro, pasaría en medio del monte Hermón. Prácticamente coincidiría con la frontera del norte de Palestina. El cerro de Hermón tiene como 33 kilómetros de largo. Tiene 3 picos. 2 de ellos se alzan sobre 2.813 metros. El monte Hermón ha tenido varios nombres. Los antiguos amorreos, nosotros vamos a estudiar quiénes eran esos amorreos, lo llamaban Shenir o Senir. Ese se encuentra en Deuteronomio capítulo 3, versículo 9.
Y también en Salmo capítulo 29, versículo 6, Ezequiel capítulo 27, donde se dice que era una fuente de árboles de ciprés para Tiro, o sea, la ciudad de Tiro. Los sidonios lo llamaron Sirión. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 3, versículo 9. Amén. Aunque en el Salmo 29, versículo 6, parece hacer una diferencia entre ambos, y los árabes lo llamaron Jebel Sheikh y montaña del anciano, quizá por su cabeza blanca, sí, porque era un nevado, pero más probablemente por su dignidad. Es casi seguro que la transfiguración del Señor Jesucristo, del Señor, haya ocurrido en las faldas de este monte, porque él se encontraba en Cesarea de Filipo, al sur de la montaña, solo una semana antes. Al monte Hermón se le llama una vez el monte Sión. Ese se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 48. Amén. Sigamos. La interpretación de Filo. En Génesis capítulo 6, versículo 2, que viendo los ángeles de Dios, ¿sí?, o los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esos seres, quien otros filósofos llaman demonios, Moisés usualmente lo llamó o lo llamaba ángeles, y ellos son almas flotando en el aire. ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿O quién es el que está teniendo esa interpretación? Filo, sobre los gigantes. Amén. ¿En qué principio fue que los gigantes nacieron de ángeles y mujeres? Los poetas llaman a esos hombres quienes nacieron de la tierra gigantes, eso para decir hijos de la tierra. Pero él relaciona que estos gigantes fueron hijos de una procreación combinada de dos naturalezas, es decir, de ángeles y mujeres mortales. O sea que Filo está contestando, ¿sí?, está respondiendo lo que se resalta en Génesis capítulo 6, versículo 2. Él dice que fue una procreación combinada de dos naturalezas, es decir, de ángeles y mujeres mortales. Les recuerdo, queridos hermanos, que esta es la sexta parte de los hijos de Dios, ángeles caídos, los gigantes Néfilim. Amén. Filo habla sobre el tamaño de los gigantes. La obra de Filo Judeo, nueva, actualizada, completa, íntegra, traducida por Charles Duke Yonke, Londres, 1854 a 1890, dice: ellos miraron que eran muy numerosos en verdad y gigantes de altura excesiva, con absolutamente cuerpos gigantes, tanto su magnitud como su fuerza. O sea que aquí Filo, ¿sí?, nos está resaltando que esos gigantes eran de altura excesiva, ¿sí?, y de cuerpos totalmente gigantescos. Amén. Porque es que hay unos pastores, no quiero decir nombres, ¿sí?, personas que estudian la palabra, ellos, vuelvo y recalco, ellos piensan que esos hijos de Dios eran los hijos de Set.
Y las hijas de los hombres eran las hijas de Caín. Pues mi recalco, si usted mezcla un hombre con una mujer, va a salir es una persona normal, ¿sí? Es muy diferente tener una persona gigantismo, ¿sí? Gigantismo como los basquetbolistas de la NBA, ¿sí? Que miden 1,90 m, 2 metros, 2,15 m. Pero estos gigantes no eran de 2 metros, eran más de 3 metros. Y aquí nos está resaltando la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 4. Y también nos está resaltando, ¿sí? Filo. También nos está resaltando el libro de Enoc. La persona que diga que no existieron gigantes, ¿sí? No sea ignorante. Uno tiene que investigar más que todo la palabra de Dios, escudriñarla y hacer sus propias investigaciones. Amén. Flavio Josefo. Josefo en Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, nota 11. Porque muchos ángeles de Dios, acompañados con mujeres, y tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciadores de todo lo que era bueno, a causa de la confianza que tenían de su propia fuerza, porque la tradición es que estos hombres hicieron hechos semejantes a los que los griegos llaman gigantes. Aquí Flavio Josefo, ¿sí? El historiador, él está resaltando que esos gigantes también se le llamaban a los griegos, ¿sí? A los que supuestamente, entre comillas, dicen de la mitología griega. Esta noción de que los ángeles caídos fueron, en algún sentido, los padres de los gigantes antiguos, era la constante opinión de la antigüedad. William Whiston, el traductor de Josefo. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbete a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este estudio bíblico que hemos realizado en este momento, Señor. Señor, te pido que este mensaje llegue a cada uno de los hombres y mujeres y hayan entendido, Señor, que en un tiempo antiguo existieron gigantes, que en un tiempo antiguo descendieron vigilantes, que esos vigilantes eran ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con mujeres, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nosotros sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que traspasa, Señor, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y entendemos, Señor, que la verdad os hará libre, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos ese entendimiento, ese conocimiento de tu palabra y también el discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. Queridos hermanos, gracias una vez más por habernos escuchado en este estudio bíblico. Y también te pido, querido hermano o la persona que nos está escuchando en este momento, entienda, Señor, o señora o señorita, que Dios tiene un propósito para tu vida, pero ese propósito no es de aquí de la tierra. El propósito es para que tú hables de Él y que también te arrepientas de todos los pecados que has cometido. Dios no te va a juzgar siempre y cuando tú te arrepientas y no vuelvas a pecar. Nosotros entendemos que nosotros no somos perfectos, pero ante los ojos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él entiende y nos da el perdón de los pecados. Gracias una vez más por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima.